Hola, hola, bienvenidos al mundo de su ama. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Aquí es mediodía y Sky y yo vamos a bañarnos porque, bueno, yo he adquirido la costumbre de bañarme durante todo el año, todos los días que puedo, haga frío, haga calor. Es una bendición meterse en aguas frías y cristalinas y puras. Así que allá vamos. Además, ya os hablaré algún día de este calzado que llevo puesto, que aún no os lo he contado. ¿Eh? Y bueno, dicho esto, hoy os quiero hablar de un tema que se me pregunta mucho y además sobre todo las mujeres, ¿no? Así vivimos en este mundo patriarcal, que estamos intentándolo cambiar poco a poco con paciencia y perseverancia y mucha compasión hacia los hombres también, ¿no? Vaya que sí, bueno, y hacia las mujeres que se comportaran así, obviamente. ¡Iskai! ¡Párese usted ahí quieto! Antes de nada y continuar, recordaros los 3 meses de acompañamiento personalizado con el método Mensua, 3 meses donde transformas tu vida. Es un acompañamiento para la transformación, donde te comparto todas las herramientas, no me guardo nada del método Mensua que he utilizado para mí para vivir esta pedazo de transformación, para que tú te conviertas en tu propio terapeuta, en tu propia toda, para que seas soberano y soberana y no necesites llamar a nadie más. No me voy a guardar nada, te lo aseguro. Todo lo que pueda y más, porque a mí me interesa que no me vuelvas a llamar ni a mí ni a nadie, que somos muchos. Demasiados, que la agenda está llena. Buenas tardes de nuevo. Y pronto voy a hacer un curso para enseñaros a miraros el sistema acupuntor con el autotest muscular y que comprendáis cómo mirar los meridianos y mantener la glándula, ¡epa! Y la glándula timo activa. Y dicho esto, el otro día, como tantos días, recibo muchísimas preguntas por Facebook, Instagram, yo qué sé, por todos lados, Telegram, WhatsApp, por todos lados, ¿no? Yo contesto lo que puedo. Ahora ya no me estoy marcando esas obligaciones de antes, que vivía con una ansiedad. Ahora ya me estoy respetando profundamente, porque la vida me habló con claridad a través de mi salud, de eso no puede ser. Pero en este caso, este mensaje lo vi antes de ayer y dije, pues voy a hacer un vídeo, ¿no? Qué maravilla, porque ya se me ha dicho tantas veces esto. Era algo así como, he perdido mi orina potenciada, mi pareja me la botó, me la tiró, dijo que era asqueroso y que, bueno, pues en principio le dijo pues que ya no tenía que practicar la orinoterapia, que era de locos, ¿no? Vamos, básicamente de o practicas la orinoterapia y no estás conmigo, o si estás conmigo no la practicas. Y me dijo, ¿qué hago? Yo le di una respuesta muy escueta, que le dije, amor propio, ¿no? Ya está, con eso ya nos lo hemos dicho todo, ¿verdad? Mirad, os voy a contar mi experiencia y ahora hablaremos del juicio interno, de la proyección, de la dualidad y la unidad, ¿no? Porque al final hay que tomar conciencia de todo. Para eso uno, en mi caso, estudia la mente, ¿no? Hace como 3 años o así conocí a un chico y me dice que le daba cosa besarme, no nos besamos nunca, por cierto, que le daba cosa besarme porque sabía que me bebía mi orina. Y me dijo, pues cuando nos veamos, pues no te bebas la orina y así te puedo besar. Ay, cómo me hizo reír, de verdad es que hay cosas que me hacen reír tanto. Si supieseis, me reí pero con ternura. Y le dije, vamos a hacer una cosa, ¿vale? O algo así le dije, no me acuerdo, ¿no? Porque yo, pues el vivir sin filtros es lo que tiene, ¿no? De yo me voy a beber la orina todos los días de mi vida y tú no me vas a besar nunca porque no te necesito, ¿sabes? O sea, vamos a ver, que yo voy a elegir a un hombre, pero no porque sea un hombre, no es que sean malos los hombres, o a una mujer o a quien sea, antes que a mí y a mi salud y lo que a mí me hace bien, que yo a día de hoy iba a dejar de beberme mi orina por alguien, anda ya, o sea, es que ni de lejos, o sea, soy una tía, en mi caso, yo sé que, bueno, pues me he liberado mucho y me bebo la orina ante todo el mundo y me la bufa la gamba lo que diga cualquiera, porque nadie me dice nada tampoco, eso es cierto, porque no hay juicio dentro de mí. Y ahora, vamos un poquito, obviamente, el amor propio es lo primero, ¿no? Si a ti te beneficia la orina, ¿por qué tú vas a dejarte de hacer un bien? Porque alguien te lo diga. Es más, si ese alguien te amase de verdad, porque el amor verdadero es eso, pero claro, decidme a quién conocéis que viva una relación de amor verdadero. Por favor, que levante la mano y tire la primera piedra, ¿no? A mí me da risa. El amor verdadero es respeto y libertad. Y la libertad no tiene nada que ver con irse con unos y con otras. Tiene que ver con dejar ser a la persona lo que quiera hacer en cada momento. Y si mi pareja se quiere meter orina por el ano, pues que se meta toda en la que quiera. Si eso le hace feliz, a mí también me hace feliz, ¿no? Vamos, digo yo. Y si encima le da salud y se encuentra bien, ¿quién soy yo
para quitarle algo que le hace bien. ¿Por qué? Porque yo tengo prejuicios, pues me los trabajaré yo, ¿no? Pero claro, vivimos en un mundo muy inconsciente, lógicamente, esto es lo que sucede. Y ahí te digo amor propio. Amor propio es pues poner tus ovarios por delante o tus huevis, ¿no? Si eres un hombre en este caso y te dice una mujer, oye, no te llevas tu orina que me da asco, ríete un rato, si es lo mejor. Y dices, oye, mira, a mí la orina me hace bien y me la voy a seguir tomando porque me quiero, y si tú me quisieses, te parecería maravilloso que me cuide y me ame y me respete, ¿no? De hecho, no hay nada más atractivo en un ser humano que te conviertes en un imán, y os hablo de mi experiencia, que entre más te aceptas, más te amas y más te permites ser en todos los aspectos, más atractiva y atractivo te vuelves. ¿Por qué? Porque me puedes explicar de las personas que os rodeáis, ¿quién se está permitiendo ser 100% él o ella misma? Genuino y genuina en todos los aspectos. Mira, yo a día de hoy, igual suena ostentoso, podría decir que una persona conozco en mi realidad, un poco parecida a mí y no tan salvaje como yo, pero un poco parecida. Entonces, eso es muy atractivo, es lo más atractivo del mundo, alguien que ya no tiene nada que interpretar, que no te tiene que gustar, que no te tiene que agradar, que simplemente es, y eso es un imán. Y ahora vamos al tema del juicio, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando empezamos la orinoterapia, recomiendo encarecidamente pues no contárselo a nadie. Y tiene mucha explicación. ¿Por qué? Porque tú, que tienes tu propio juicio y tus propias dudas, y como no hay otro fuera, que vivimos en una unidad, el otro que es tu perfecto reflejo, es decir, la vida es un espejo perfecto, va a sacar tus dudas. Es decir, si tú dentro tienes dudas de estos son desechos, yo qué sé, no lo tienes claro, va a aparecer un familiar tuyo, una pareja, un amigo, lo que sea, te va a decir, pero ¿cómo haces eso? Estás loca, son desechos, no estás bien informada, bien informado, etcétera. Entonces puede fastidiar tu experiencia. Entonces, hasta que tú no tengas integrada o integrado la experiencia de tomarte tu orina, que te sientas completamente segura y seguro, no lo cuentes a nadie. Ese siempre doy ese consejo. ¿Por qué? Porque tus propios pensamientos de ataque se van a manifestar fuera. Así que mirad qué sencillo, ¿no? El amor propio comienza por permitirnos ser lo que queramos ser en cada momento, sin necesidad de querer agradar a nadie ni nada. Ya es cuando, claro, pero para esto hay que haber sanado y liberado heridas emocionales, nada más y nada menos, rechazo, abandono, injusticia. Por eso el método Mensua es una maravilla, te puede llevar hasta ahí. Piano, piano, como siempre digo, hay gente que viene aquí que quiere la pastillita rápida y digo, pues es que, claro, ¿qué pretendes? ¿Liberarte del sufrimiento de todas las vidas y esta vida en 3 meses? No, cariño, yo te estoy dando las herramientas. De hecho, se ven resultados extraordinarios de mucha transformación, pero te lo tienes que trabajar tú, ni más ni menos. Bueno, esto es otro vídeo que ya os contaré. Así que, ¿qué os puedo decir? Que gracias a la vida por poder estar aquí. Las gracias quiero dar por poder despertar. Y nos vamos a bañar. Así mirad qué baño nos vamos a dar.